Hola a todos, antes de pasar a la historia de hoy, no olviden darle me gusta y suscribirse a nuestro canal para que no se pierdan ningún video interesante. Hablar de Zula Turkoğlu es hablar de una joven que, con apenas 20 y tantos años, logró conquistar un lugar en el competitivo mundo de la televisión turca. Nacida en la ciudad de Esmirna, lejos del bullicio de Estambul y de las luces de los grandes estudios, Zula creció en un entorno sencillo, con los sueños intactos de una niña que siempre supo que quería contar historias. Desde pequeña, se sintió atraída por el arte. Mientras otros pensaban en profesiones más convencionales, ella encontraba en el teatro escolar un refugio donde podía ser cualquier persona. Una heroína, una mujer frágil, una villana. Allí descubrió que la actuación no era solo un pasatiempo, sino una forma de expresión, un lenguaje propio que la conectaba con el mundo. Pero dar el salto de Esmirna a la gran pantalla no fue fácil. En Turquía, donde la industria de las telenovelas es implacable y las oportunidades son pocas para los recién llegados, el camino de Zula estuvo lleno de dudas y puertas cerradas. La joven actriz tuvo que soportar comentarios desalentadores. Eres demasiado inexperta. Hay muchas actrices esperando su turno. Es casi imposible lograrlo. Sin embargo, lejos de rendirse, esas palabras se convirtieron en combustible para su determinación. Su primera gran oportunidad llegó con pequeños papeles, breves apariciones en series que apenas le daban segundos de pantalla. Pero incluso en esos momentos cortos, Zula brillaba. Tenía una mirada intensa, una forma de transmitir emociones que llamaba la atención de productores y directores. Poco a poco, su nombre empezó a circular entre bastidores. Aquella chica de Esmirna tenía algo diferente. El salto definitivo se produjo con Emanet, la telenovela que cambiaría para siempre su destino. Allí, Zula Turkoğlu no solo demostró ser capaz de sostener un papel principal, sino que también se ganó el cariño del público dentro y fuera de Turquía. Su interpretación fue tan auténtica que la audiencia comenzó a verla como una de las nuevas promesas de la televisión. De repente, aquella joven desconocida se convirtió en una estrella emergente, capaz de despertar emociones y fidelizar a miles de seguidores que la acompañaban cada noche frente a la pantalla. Sin embargo, detrás de ese éxito rápido se escondía una historia de sacrificios. Horas interminables de rodaje, presión mediática y la soledad de estar lejos de su familia fueron parte del precio que tuvo que pagar. Mientras el público la veía como una actriz radiante, Zula luchaba en silencio contra el cansancio y la incertidumbre. ¿Valía la pena tanto esfuerzo? ¿Podría mantener el ritmo sin perderse a sí misma? Lo cierto es que cada obstáculo la hizo más fuerte. Con el tiempo, Zula entendió que su misión no era solo actuar, sino inspirar a otros con su historia de perseverancia. Y así, aquella chica de Esmirna que soñaba con ser actriz, empezó a escribir su propia leyenda en el corazón de millones de espectadores. El brillo de la televisión turca suele deslumbrar a quienes la observan desde afuera. Pantallas iluminadas, tramas intensas, actores glamorosos. Pero detrás de ese resplandor existe una realidad mucho más dura, una que Zula Turkoğlu tuvo que enfrentar en carne propia. Cuando dio sus primeros pasos en la actuación, pronto descubrió que el talento no era suficiente. El camino estaba lleno de competencia feroz, largas audiciones en las que tenía que esperar horas solo para interpretar unas pocas líneas, y miradas críticas de productores que parecían medir cada gesto como si fuera un examen imposible de aprobar. Me decían que no tenía suficiente experiencia, que mi voz era demasiado suave, que mi presencia no era la de una protagonista, recordó en una ocasión. Aquellas palabras se clavaban como agujas, pero también se convertían en la chispa que encendía su fuerza interior. Uno de los mayores retos para Zula fue aprender a soportar la presión emocional del set de grabación. En sus primeras producciones, se enfrentó a escenas exigentes que demandaban lágrimas, gritos o momentos de gran intensidad dramática. No siempre lograba alcanzar el nivel que los directores esperaban, y más de una vez salió del plató con la sensación de haber fallado.
Pero en lugar de rendirse, volvía a casa, estudiaba sus guiones con obsesión y practicaba frente al espejo hasta altas horas de la madrugada. A esto se sumaban las dificultades personales. Lejos de su familia en Esmirna, en Estambul, la soledad se volvía una constante. Había noches en las que sentía que todo se me venía abajo. Me preguntaba si había tomado la decisión correcta, si realmente tenía un lugar en este mundo. Confesó en una entrevista íntima. El acoso mediático fue otro de los fantasmas con los que tuvo que lidiar. Al empezar a ganar notoriedad, la prensa comenzó a seguir cada uno de sus pasos. Con quién salía, dónde cenaba, qué vestía. Los titulares exageraban o inventaban situaciones, y las redes sociales amplificaban cualquier rumor. Para una joven de apenas 20 años, esa exposición resultaba abrumadora. Pero lo más doloroso, según ella misma ha contado, fue la desconfianza que encontró en algunos colegas. En un mundo competitivo, no todos celebraban su ascenso. Escuchó comentarios hirientes, críticas disfrazadas de consejos, e incluso actitudes que buscaban hacerla sentir pequeña. Sin embargo, aprendió a transformar esas experiencias en motivación. Me prometí a mí misma que un día demostraría de lo que era capaz, no con palabras, sino con mi trabajo. El camino de Scylla no estuvo pavimentado de flores, sino de piedras que tuvo que sortear una a una. Cada lágrima derramada en la intimidad, cada rechazo en un casting, cada noche de soledad en una ciudad ajena, fueron parte de las pruebas que la forjaron. Y aunque muchos habrían renunciado, ella eligió avanzar. Ese espíritu de lucha fue lo que, tiempo después, la convertiría en un ejemplo para miles de fans. Porque en medio de las luces y los aplausos, lo que verdaderamente define a Zula Turkoglu no es solo su belleza ni su talento, sino la resiliencia con la que enfrentó cada obstáculo en su camino. Si hubo un momento que marcó un antes y un después en la carrera de Zula Turkoglu, fue sin duda su salida de la telenovela Emanet, una de las producciones más vistas en Turquía y en varios países de Latinoamérica. El proyecto, que le había dado fama y reconocimiento internacional, se convirtió también en el escenario de uno de sus mayores desafíos personales y profesionales. La noticia de su salida fue un verdadero terremoto mediático. Los titulares hablaban de desacuerdos con la producción, de tensiones en el set y de presiones insoportables. Nadie sabía exactamente qué había ocurrido, pero el simple hecho de que la actriz principal abandonara la serie en pleno éxito generó una ola de especulaciones. Los medios no tardaron en multiplicar versiones contradictorias. Algunos decían que había problemas con los guiones, otros que existían conflictos con miembros del equipo, e incluso se insinuó que la joven actriz estaba agotada por el ritmo de trabajo. Lo cierto es que el público quedó sorprendido, porque Scylla era el rostro de la historia, y verla apartarse de golpe parecía inconcebible. En entrevistas posteriores, la actriz dejó entrever que su decisión no fue fácil. A veces hay que elegir la paz interior por encima de todo. El trabajo es importante, pero si pierdes tu equilibrio emocional, lo pierdes todo. Comentó en una declaración breve que dejó más preguntas que respuestas. La polémica se intensificó en redes sociales. Los seguidores se dividieron. Algunos criticaron su decisión, acusándola de haber dejado a la serie en un momento clave, mientras otros la defendieron con pasión, argumentando que nadie debía sacrificar su bienestar personal por una producción. El hashtag con su nombre llegó a ser tendencia, con miles de mensajes de apoyo y también de reproche. Para una actriz joven, enfrentarse a ese nivel de escrutinio público fue un desafío monumental. De repente, su vida privada y sus elecciones profesionales se convirtieron en tema de debate nacional. Me dolió mucho leer cosas que no eran ciertas, pero entendí que no podía controlar lo que otros inventaban. Solo podía mantenerme fiel a lo que yo sentía, confesó tiempo después. La salida de Emanet no solo significó un punto de inflexión en su carrera, sino también en su manera de ver la industria. Comprendió que el éxito puede ser efímero y que el precio de la fama es alto, especialmente cuando se trata de salud mental y emocional. La televisión me dio un nombre, pero también me quitó noches de sueño, tranquilidad y a veces mi sonrisa, admitió con valentía.
Sin embargo, lo que para muchos parecía un paso atrás, en realidad se transformó en una oportunidad de renacimiento. Aunque la polémica la dejó expuesta, también la mostró como una mujer que no teme tomar decisiones difíciles para protegerse. Esa determinación terminó por fortalecer su imagen frente a los fans. Zula Turkoglu no era solo una actriz, era una mujer con carácter, capaz de decir basta cuando algo no estaba bien. Después de la tormenta mediática por su salida de Emanet, muchos se preguntaban si la carrera de Zula Turkoglu podría resistir el golpe. La prensa especulaba sobre un posible retiro temporal, y algunos críticos incluso llegaron a decir que su estrella se estaba apagando demasiado pronto. Sin embargo, quienes la conocían sabían que Zula tenía una fuerza interior imposible de quebrar. La respuesta llegó con un nuevo proyecto, la serie Kızılcık Şerbeti, el sorbete de arándano. Allí, la actriz no solo volvió a brillar, sino que demostró que era capaz de reinventarse y conquistar nuevamente al público. Desde el primer episodio, quedó claro que no estábamos frente a la misma chica de Emanet. Zula había madurado, había transformado sus heridas en experiencia y sus dudas en determinación. La producción representaba un reto distinto, un guión más complejo, un personaje cargado de matices y una historia con temas sensibles que conectaban profundamente con la sociedad turca. Para Zula, era la oportunidad perfecta de mostrar que podía ir mucho más allá de ser la heroína romántica. Y lo logró. Su interpretación fue aclamada no solo en Turquía, sino también en países como España, México y Argentina, donde las telenovelas turcas tienen un público fiel. Los críticos, que antes habían cuestionado su decisión de dejar Emanet, ahora celebraban su valentía. No fue un paso atrás, fue un salto hacia adelante, escribieron en varios portales. En efecto, la polémica que parecía un obstáculo terminó convirtiéndose en el trampolín que la lanzó hacia un nuevo nivel de reconocimiento. Pero lo más importante fue el cariño del público. Sus fans, que habían seguido con angustia los rumores, encontraron en su regreso una confirmación. Zula Turkoglu no se rinde. Cada capítulo de Kızılcık Şerbeti se convertía en tendencia, y las redes sociales se inundaban de mensajes de apoyo, memes, fanarts y declaraciones de admiración. Muchos escribían: "Esta es la verdadera Zula, más fuerte que nunca". La actriz misma reconoció que ese proyecto fue como un renacimiento. Volví a creer en mí. Comprendí que, aunque el camino esté lleno de críticas y tropiezos, lo importante es no perder la fe en lo que amas hacer, declaró en una entrevista. Y agregó: "Los fans fueron mi mayor motivación. Ellos nunca me abandonaron y gracias a su apoyo encontré la fuerza para volver". En Kızılcık Şerbeti, Zula no solo consolidó su carrera, sino que también construyó un puente emocional con el público. Cada escena transmitía no solo el talento de una actriz, sino también la resiliencia de una mujer que había superado tormentas. Su sonrisa en pantalla era distinta. Ya no era solo la de un personaje, sino la de alguien que había aprendido a levantarse. En la vida de toda artista llega un momento en que la fama, los premios o las críticas dejan de ser lo más importante. Y lo que realmente prevalece es la conexión con quienes han estado allí desde el principio. Los fans. Para Zula Turkoglu, ese momento llegó después de atravesar la tormenta de Emanet y renacer con Kızılcık Şerbeti. Fue entonces cuando comprendió que nada de lo logrado tendría sentido si no compartía con sinceridad su historia de lucha y superación. No soy perfecta, he cometido errores, he llorado muchas veces y he sentido miedo. Pero si hoy sigo aquí es gracias a ustedes, confesó con emoción en una de sus entrevistas más íntimas. Sus palabras no fueron un discurso vacío. Estaban cargadas de la verdad de alguien que conoce de cerca el sacrificio y la incertidumbre. Zula sabe que muchas de sus seguidoras se ven reflejadas en ella. Jóvenes que, como ella alguna vez, sueñan con un futuro en el que el talento y el esfuerzo se reconozcan, pero que también temen no ser lo suficientemente fuertes para soportar la presión. Por eso, en cada encuentro con sus fans, repite un mensaje que se ha vuelto su mantra:
No importa cuántas veces caigas, lo importante es levantarte con más fuerza. Ese mensaje ha inspirado a miles de personas que en redes sociales comparten sus propias historias de lucha bajo fotos y frases de la actriz. Algunas escriben que, gracias a Zula, han encontrado el valor para perseguir sus sueños. Otras que sus personajes les han enseñado a no rendirse, incluso cuando la vida parece cerrarse en contra. En Kızılcık Şerbeti, Zila interpretó a una mujer que se enfrentaba a las convenciones sociales y a las dificultades del día a día. El público vio en esa interpretación un reflejo de la propia actriz, alguien que había tenido que enfrentarse a la crítica, a los rumores y a la soledad, pero que nunca dejó de avanzar. Y ese paralelismo convirtió su mensaje en algo aún más poderoso. Quiero que me recuerden no solo como actriz, sino como alguien que nunca se rindió, declaró en un evento con sus seguidores. Sus palabras fueron recibidas con aplausos y lágrimas, porque expresaban lo que muchos sentían. Que Sıla Türkoğlu ya no era solo una intérprete de personajes, sino un símbolo de resiliencia. Más allá de los sets de grabación y de las cámaras, la joven actriz también ha utilizado su voz para hablar de temas sociales importantes. Ha mencionado la importancia de la salud mental en la industria del entretenimiento, el valor de decir no cuando algo afecta la dignidad personal y la necesidad de apoyar a las mujeres que atraviesan momentos difíciles. Con cada declaración, demuestra que no teme usar su plataforma para dar visibilidad a causas que considera justas. Los fans valoran esta sinceridad, porque sienten que detrás de la estrella de televisión hay una mujer real, con cicatrices, pero también con una luz propia que la hace única. Para muchos, Zula representa la idea de que la vulnerabilidad no es debilidad, sino una forma de valentía. Hoy, mirando hacia el futuro, la actriz se muestra optimista. Sabe que su camino no será fácil, que vendrán nuevos desafíos, críticas y tal vez más polémicas, pero también sabe que ya no camina sola. Detrás de ella hay una comunidad entera que la apoya incondicionalmente. Mientras tenga a mis fans a mi lado, sé que podré superar cualquier cosa, aseguró con una sonrisa. El mensaje final que deja a quienes la siguen es claro. Crean en ustedes mismos, incluso cuando nadie más lo haga. Los sueños valen la pena, aunque el camino sea duro. Yo soy prueba de ello. Con estas palabras, Sıla Türkoğlu cierra un capítulo de su vida y abre otro, uno lleno de promesas, esperanza y nuevas oportunidades. Y aunque el futuro es incierto, algo está claro. La joven de Esmirna que un día soñó con ser actriz, se ha convertido en un faro de inspiración para millones de personas en Turquía y en el mundo. La vida y la carrera de Sıla Türkoğlu no se quedaron únicamente en Turquía. Su historia, llena de tropiezos, resiliencia y renacimiento, empezó a traspasar fronteras gracias a la expansión global de las telenovelas turcas. Desde Latinoamérica hasta Europa, su nombre se convirtió en sinónimo de fuerza y superación personal. En México, Argentina y Colombia, donde las producciones turcas ocupan franjas horarias estelares, su rostro se volvió tan familiar como el de cualquier estrella local. Programas de entretenimiento dedicaron segmentos enteros a hablar de ella, analizando no solo su talento como actriz, sino también las dificultades que enfrentó y cómo supo salir adelante. Sıla es el ejemplo de que el éxito no llega sin lucha, afirmaban los conductores de televisión, mientras mostraban imágenes de sus escenas más emotivas. En España, su popularidad creció de manera explosiva con Emanet primero y con Kızılcık Şerbeti después. Los foros y grupos de fans en redes sociales comenzaron a multiplicarse, compartiendo no solo fotografías y fragmentos de capítulos, sino también reflexiones sobre su valentía personal. Muchas mujeres españolas escribían: "Cuando veo lo que Sıla ha superado, me da valor para enfrentar mis propios problemas". Lo mismo ocurrió en Italia, Francia e incluso en comunidades árabes, donde su historia fue interpretada como la de una joven que, pese a la presión cultural y mediática, se mantuvo fiel a sí misma. En cada país, la narrativa se adaptaba, pero el mensaje siempre era el mismo.
Sıla Türkoğlu es un símbolo de resistencia. Las redes sociales jugaron un papel fundamental en esta expansión. Hashtags como Spuria Sıla Türkoğlu, Emanet o Kızılcık Şerbeti se volvieron tendencia en Twitter y TikTok, acompañados de miles de videos de fans que recreaban sus escenas o que contaban cómo la actriz había impactado en su vida personal. Algunos usuarios compartían testimonios conmovedores. Estaba pasando por una depresión, pero ver la fuerza de Sıla me recordó que siempre hay que levantarse. El fenómeno se extendió también a los medios digitales. Revistas internacionales comenzaron a publicar artículos sobre la actriz turca que conquistó el mundo, y portales de streaming destacaban sus series como parte del boom global de la ficción turca. En cada entrevista, Sıla era presentada no solo como una actriz en ascenso, sino como una mujer que transformó el dolor en inspiración colectiva. La actriz, consciente de esta repercusión, no tardó en enviar mensajes de gratitud a sus seguidores internacionales. Me emociona saber que mi historia llega a lugares tan lejanos. Significa que, aunque hablemos diferentes idiomas, compartimos las mismas emociones, declaró. Esa frase resonó como un recordatorio de que el arte y la verdad humana no conocen fronteras. El impacto de su relato fue tan profundo que incluso académicos y críticos culturales la mencionaron como ejemplo de cómo las telenovelas turcas están cambiando la percepción global de la mujer en el espectáculo. Sıla no era solo la protagonista de una ficción televisiva, era la protagonista de una narrativa real sobre coraje, independencia y búsqueda de la autenticidad. Con el paso del tiempo, quedó claro que la historia de Sıla Türkoğlu no es solo suya. Pertenece también a quienes se ven reflejados en ella, a los fans que la siguen desde distintos rincones del mundo y que encuentran en su resiliencia una inspiración para sus propias batallas. Y en esa conexión global radica su verdadero poder, la capacidad de convertir un dolor personal en un mensaje universal de esperanza. Hoy, su nombre sigue creciendo en popularidad, pero lo más importante es que su legado se expande como un eco que une a miles de personas. Su historia ya no es solo turca, es internacional, y su mensaje trasciende la fama. Se puede caer, se puede llorar, pero siempre se puede volver a empezar. ¿Qué opinas de esta impactante historia? Deja un comentario y no olvides apoyarnos dándole a me gusta, suscribiéndote al canal y haciendo clic en la campana para no perderte ninguna actualización.